Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, gracias Sebastián. Bueno, directora, ¿sí? El mensaje de esto es que las cosas van cambiando. Sí, sí, como vimos en el video, que bueno, por eso lo sugerimos, porque es bastante claro, tiene que ver con una concepción ideológica de cómo pensamos a la persona con discapacidad. Si la pensamos como una persona, como nosotros, con todos los derechos, nuestro deber como ciudadano es entender eso, respetarlo, aceptarlo y bueno, y tratar de no generarle a esta comunidad ningún tipo de obstáculo en cuanto a querer desarrollarse en el nivel de actividad que sea, ya sea un deporte, estudiar,
trabajar, asistir a una obra de teatro, o sea, como cualquiera de nosotros. El movimiento social de vida independiente que veíamos ahí, que nace en Estados Unidos, Inglaterra, es muy reciente. Tiene 30, 40 años porque se ha tomado de los modelos de lucha de los grupos feministas. Y Ed Roberts era un estudiante estadounidense que lo mandaban a estudiar a una universidad donde no había barreras arquitectónicas. ¿Y Rosario tiene barreras arquitectónicas? ¿Tenemos? No solo Rosario, digo, en general la ciudad de Oscar. Mira, el mundo entero tiene barreras arquitectónicas. Lo importante... Con lo cual podemos pensar que los países más adelantados tienen menos y nosotros un poquito más y otros países... Pero fundamentalmente en lo que se ha avanzado es en poder detectar y señalar en qué lugares hay barreras arquitectónicas, y esto simplifica la vida de las personas con discapacidad. A ver, ¿cómo sería? La evolución de la discapacidad termina con esta definición de que la discapacidad está determinada por su entorno, ¿sí? Que es la que limita a la persona en poder desarrollarse normalmente, para decirlo de alguna manera. Tengo que entender que el entorno excluye o incluye. Exactamente. La ciudad de Rosario es una ciudad en la cual durante los últimos 20 años sobre todo se ha trabajado muchísimo en poder generar políticas inclusivas, no solamente en barreras arquitectónicas, que sí son muy complicadas. Estamos hablando de una ciudad que tiene muchísimos años y que indudablemente no fue pensada, sobre todo la parte, sobre todo el microcentro y lugares más antiguos no han sido pensados para personas con discapacidad. Se está planificando, se está trabajando, pero haciendo caso a esto que dice la Convención Internacional. Las personas con discapacidad definen ellos mismos sus políticas de inclusión, y en este caso para con el Estado y con el Estado, ¿sí? Entonces, no solamente en barreras arquitectónicas, trabajamos en lo amplio de la vida de las personas, en la educación, en el trabajo, en la inclusión a la vida social plena, ¿no? Directora, números. ¿Cómo estamos, Rosario? ¿Existe? Yo tengo el siguiente convencimiento. Disculpe si estoy equivocado en el caso puntual de la dirección en la cual ustedes están al frente. Una de las grandes faltantes de América Latina y de Argentina son las estadísticas, en todos aspectos. ¿Qué números tenemos en la ciudad? Sí, números tenemos. Se refleja en realidad más o menos la proporción que establece, como los datos que acá tenemos, de la Organización Mundial de la Salud, de un 7 a un 10 y algunos países hasta un 15. Nosotros nos acomodamos ahí entre un 7 y un 10% de la población. No obstante, las encuestas y los registros que existen en nuestro país no coinciden con ese porcentaje que a nivel mundial se establece, porque cada país tiene su manera de registrar la discapacidad. Claro. Entonces, Argentina hace solamente, creo que en el 2010, y no la provincia de Buenos Aires, perdón, no provincia, ciudad autónoma, las demás provincias acordaron un mecanismo de registro de la discapacidad uniforme a todo el país con el certificado único de discapacidad. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y hablamos de eso. Sí, justamente leí algo de eso. Bueno, vamos a ir acomodándonos y hablando de este tema que realmente el número que leí en internet no me llamó la atención. Pensé que era mucha más gente que tenía ese certificado de discapacidad. Una pausa, se quedan y seguimos charlando, ¿eh? ¿Cómo no? Vamos, ya volvemos.